Bienvenidos, hoy es miércoles 25 de noviembre, exactamente las 17 horas, y bienvenidos a esto que es un clásico. Hace años que venimos haciendo esto. Nos juntamos siempre a fin de año para hacer el balance del año y también para mirar hacia adelante, ¿no? En las 4 cadenas de los 6 cultivos. Mirar hacia adelante poniendo siempre el ojo como se ha hecho siempre dentro del campo, ¿no? En observar cada uno de los eslabones amalgamados para lograr el éxito no solo de la cadena agroindustrial, agropecuaria, sino también de nuestra sociedad, ¿no? Con esa conciencia social. Bueno, no estamos en la bolsa de cereales de Buenos Aires, como habrán visto, pero estamos acá, fíjense, 4C, 4 cadenas, de nuevo, unidas con los 6 cultivos, como decimos siempre. Así que tenemos un muy lindo programa para charlar con ustedes, con los 4 presidentes de las cadenas. Vamos a tener también este año una charla de un invitado especial, alguien, un argentino que pertenece a la cadena agroindustrial, que está en este momento trabajando afuera, en Suiza, Ivo Sarianovich, que nos va a hablar un poco sobre, ¿es el 2020 una excepción o el comienzo de un nuevo ciclo? Me encantó eso, ¿no? Excepción o comienzo de un nuevo ciclo. Vamos a tener el discurso, el clásico discurso que marca un poco este presente, pero también líneas a futuro. Y por supuesto va a estar el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ingeniero Luis Basterra, que como siempre va a hacer su discurso. Y acá vamos a tener algo que es medio como único, no lo hemos hecho en lo presencial tal vez, pero lo vamos a hacer acá, que es pelotear un poco todo esto, ¿no? Tener un intercambio entre todos. Incluso lo vamos a invitar al ministro para tener también un intercambio con él sobre los discursos. Bien, y ahora sí, se lo voy a presentar. Señor director, pantalla completa, ahí los tenemos de izquierda a derecha, por lo menos izquierda de como lo veo yo en mi pantalla, lo tenemos a Ivo Sarianovich, está ahí, levantá la mano Ivo, así por las dudas, si le pifio de derecha a izquierda te ven, ahí desde Ginebra. En el medio, un clásico de la cadena de maíz y sorgo, Alberto Morelli, presidente Maizar. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué decís? A la derecha de Alberto, Miguel Cané, presidente de Argentrigo, con su biblioteca atrás. ¿Todo eso es trigo, Miguel? Todo eso debe ser información estratégica. ¡Qué maestro tipo! El que se sonríe siempre con esa sonrisa de ganador, Luis Ubizarreta, presidente de Axoja. Maestro, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Y nos queda ahí también Juan Martín Salas de Asagir, que este año creo que va a ser un buen año de girasol, pese a que tuvimos el inconveniente del NEA, ¿no? Sin el NEA hubiera sido un éxito total. De todas maneras, creo que va a ser un éxito porque hay muchas zonas con este tema de la línea que nos alcanzó. Creo que hay muchas zonas muy volcadas, por lo menos de lo que nos dicen los proveedores, al cultivo de girasol, lo cual nos pone muy contentos. Bien, presenté a los 4 presidentes y a Ivo, y ahora te vamos a presentar un video institucional de las 4 cadenas. Señor director, ¿le mostramos a todos nuestros invitados?
ahora sí, después de este video institucional, lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a responder a una pregunta, ¿no? Que tiene que ver con en el 2020, o es el 2020, una excepción o el comienzo de un nuevo ciclo. Bien, el que nos lo va a responder es Ivo Sarianovich. Ivo Sarianovich es contador público de la Universidad Nacional de Rosario, es máster en Economía por la Universidad Francisco Marroquín, ha realizado distintos estudios en Harvard University y en Oxford University. Comenzó su carrera en 1987 como miembro del equipo de estudios económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. En 1989 se sumó a la empresa Cargill, donde trabajó durante 25 años en el área de trading de commodities, alguien que sabe muy bien de todo esto. Y en un momento, como pasa siempre, ¿no? Alguien te dice, che, bueno, vos ya tendrés que pasar a tener una visión global, así que Cargill se lo lleva a Suiza, ¿no? Y se va a vivir a Suiza, va a trabajar justamente como World Manager de soja. Y de ahí, por supuesto, ¿no? Sigue su carrera profesional como CEO de Alvean, la mayor empresa de trading de azúcar del mundo, ¿eh? Y actualmente es director no ejecutivo de varias compañías del sector, da clases de commodities agrícolas como profesor invitado en la Universidad de Ginebra, en la Universidad de Itela y en la Universidad Austral de Rosario. Tiene 2 libros, el último que publicó este año, que tal vez nos haga algún comentario, se llama En desequilibrio, ensayos sobre procesos de mercado, de Unión Editorial de España. Ivo, vamos con vos y después con todo el equipo vamos a hacer también algo inédito. Nunca hacíamos una presentación de este tipo y después con todo el equipo vamos a hacerte preguntas para hacer una ida y vuelta. Bueno, muchas gracias. Gracias a las 4 cadenas por la invitación. Y me gustaría hacer alguna serie de reflexiones para poner un poco lo que está pasando en este año 2020 en un contexto más general. Para empezar, hagamos un poco un raconto histórico para ver cómo llegamos a donde estamos hoy. Y me gustaría dividir, a lo mejor, el comienzo de este siglo XXI en 2 partes. Es una división un poco artificial, pero creo que cumple el propósito de simplificar un poco lo que vamos a ir analizando. Entre el año 2000 y el 2010, seguramente todos recuerdan que hubo un gran boom en el precio de los commodities y la Argentina tuvo unos términos del intercambio muy favorables. Hubo 3 motivos principales para ese fenómeno. En primer lugar fue el despertar de China, que pasó a ser parte de la Organización Mundial del Comercio y empezó a comprar volúmenes crecientes, sobre todo de soja. Yo me acuerdo que fui a China por primera vez en el año 1997 y China no compraba soja todavía, compraba un poquito de harina, un poquito de aceite. Hoy China, después de 20 años, compra 100 millones de toneladas de soja, que es aproximadamente 2/3 de todo el flujo mundial de ese commodity. O sea que el crecimiento ha sido impresionante. Y al principio costaba mucho tratar de prever cuánto era lo que iban a comprar, entonces eso generaba mucha incertidumbre y le ponía mucha presión de demanda al mercado. Sumado a lo que pasaba con China, fue cuando en ese momento se empezaron a implementar todas las políticas de biofuels. El petróleo valía más de $100 en ese momento, llegó a valer 140, 150 el barril, y bueno, se intentaba reemplazar este tipo de combustible por combustibles de origen vegetal. Entonces se implementaron una serie de políticas, algunos eran mandatos, otros era discrecional, pero realmente esas políticas generaban una presión de demanda enorme que, sumado a lo que pasaba con China, le puso muchísima presión a los precios. Del lado de la oferta fracasaron algunas cosechas, los stocks eran relativamente bajos, había mucha volatilidad, y también en ese momento surgen algunas teorías en el mercado financiero donde se hablaba de que los commodities eran una buena forma de diversificar el riesgo de los mercados financieros. Entonces se hablaba de que había una correlación inversa entre el precio de las acciones y el precio de los commodities. Eso llevó a que algunos fondos de inversión empezaran a diversificar y a pasar dinero a los mercados de commodities, y ahí hay una gran asimetría, porque los mercados financieros de acciones, de bonos, son muchísimo más grandes que los mercados de commodities agrícolas. Entonces, pequeñas reasignaciones de portfolio, a lo mejor de un fondo de pensión que decidía poner un 1 o 2% de sus fondos en los mercados de commodities, generaba también muchísimo ruido. Bueno, esto llevó a que los precios subieran mucho y fue como una época dorada todo ese periodo.
donde, si recuerdan, bueno, la soja en Argentina llegó a valores que nunca más se volvieron a repetir. A final de esa década, hacia el año 2008-2009, surge la crisis financiera, que empieza a retrotraer de alguna forma estas estrellas que se habían alineado tan favorablemente para el negocio nuestro. Y los bancos, los fondos, se empiezan a retirar del sector. Eso le empieza a quitar un poco de presión. Por otro lado, la demanda tanto de China como de los biocombustibles se vuelve no menor, pero sí más previsible. Fue como que se empezó a entender un poco la dinámica de esos mercados, entonces eso le quitó un poco de incertidumbre. Y por último tuvimos una seguidilla de muy buenas cosechas, lo que llevó a que se recompongan los stocks, bajó mucho la volatilidad, y digamos que se tranquilizó todo un poco. Al final de esa década tuvimos 3 grandes eventos, que algunos podrán definir o no como cisnes negros, que terminaron de complicar un poco todo. En primer lugar, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde si bien eso no afectaba la demanda, generaba modificaciones de los flujos comerciales muy abruptas, porque China dejaba de comprar en Estados Unidos, pasaba a abastecerse solamente en Sudamérica, cuando se amigaban volvía a Estados Unidos, cuando se peleaban volvía a Sudamérica, y eso generaba muchos problemas para prever todos esos flujos. Sumado a eso tuvimos la gripe porcina, la gripe africana, que diezmó la población de cerdos a nivel mundial. Tengan en cuenta que en China viven aproximadamente el 50% de todos los cerdos del mundo y se perdió el 50% de ese 50%. O sea que en un periodo de 18 meses se murieron prácticamente un 25% de todos los cerdos. Eso generó un impacto de demanda a nivel proteínas enorme, o sea, colapsó la demanda china. Y el monio, digamos, de estos 3 fenómenos consecutivos fue el COVID, donde a comienzos de este año 2020 la demanda, sobre todo de los productos que están vinculados a la energía, sufren un impacto enorme, por lo que todos ya sabemos. Pero a partir de ahí empieza una recuperación, digamos, liderada básicamente por China, porque la economía de ellos se recupera bastante más rápido que el resto. Comienza a recuperarse también del fenómeno este de la fiebre porcina y se empieza a recomponer el stocks de cerdos en China. Sumado a la recomposición de stocks en China, empieza a cambiar también las formas de criar esos cerdos. Se deja de criar, digamos, como en pequeñas granjas y se profesionaliza mucho y se comienza a criar en grandes granjas. Eso también lleva a que la intensidad de la demanda de proteínas aumenta mucho. Y China, de golpe, en el año 2020 nos encontramos que está comprando 100 millones de toneladas de soja. Sumado a eso, hay problemas en el sector de maíz de China. China consume anualmente unos 280 millones de toneladas de maíz y este año produjo solamente 260. Ya venía con un desequilibrio hacia que los stocks locales se venían erosionando gradualmente, pero este año finalmente, y después de muchas previsiones de que esto iba a pasar, finalmente pasó. Y China entra fuertemente al mercado de maíz. Se proyecta que puede llegar a comprar alrededor de 25 millones de toneladas este año, contra unas 7 u 8 millones que compraba habitualmente. Y encima de esos 25 millones de toneladas de maíz, puede haber 10 millones de toneladas de sorgo y cebada adicionales. Esto es un shock de demanda enorme para el mercado, que también empieza a recomponerse en Occidente. La demanda, digamos, que había a nivel hogar empieza a compensar de alguna forma la demanda que se había perdido a nivel restaurante, a nivel bares, a nivel comercios. También gradualmente empieza a recuperarse la demanda de energía, que había afectado principalmente al maíz y también marginalmente a los aceites, por el tema del biodiesel. Y sumado a este pool de demanda tan fuerte, tenemos un problema de clima en el hemisferio norte, y cuando todo indicaba hasta a lo mejor abril, mayo, que íbamos a tener unas cosechas enormes, se comienzan a perder rindes por distintos factores, y eso afecta muy, muy drásticamente las proyecciones de stocks. Entonces nos encontramos con que en soja tenemos una proyección de stocks que nos lleva abajo de 200 millones de bushels, y maíz
también empieza a acompañar hacia abajo. Sumado a este fenómeno climático en el hemisferio norte, tenemos la proyección de la Niña, que puede afectar muy seriamente las producciones de Sudamérica y puede también afectar negativamente la siembra de trigo en el hemisferio norte. De las últimas 7 La Niñas que hubo, en un caso hubo un colapso total de la producción en Sudamérica, en otro caso pasó casi desapercibida porque hubo otros fenómenos climáticos que la compensaron, y en 5 casos hubo mermas de producción, si bien no fue un desastre, pero son lo suficientemente importantes, una merma menor, hoy para complicar muchísimo a los cuadros de oferta y demanda. Hoy, si uno tomara solamente el caso de la soja como paradigma, las proyecciones de stocks que tenemos, si uno las correlaciona con precio, nos llevaría a que podamos llegar a tener precios en Chicago de más de $13 por bushel. Eso nos da una idea del potencial todavía que tienen estos mercados. Con este nivel de stocks hay que racionar demanda, y si adicionalmente se complica con el tema de la Niña, esto va a arrastrar también al maíz, y vamos a tener un entorno de precios definitivamente muy favorables, pero que de alguna forma puede ser compensado negativamente por las mermas de producción que tengamos en los respectivos países de Sudamérica. Sumado a todo esto, tenemos de nuevo los fondos volviendo al mercado. ¿Por qué? Porque con la historia de un dólar débil, ante las perspectivas de mayor inflación, fruto de los programas fiscales y monetarios que tuvieron que implementar los distintos países para compensar las caídas de producción motivadas por el COVID, de nuevo tenemos ahí, digamos, el regreso de los fondos. Tengan en cuenta, en las últimas 22 semanas, los fondos les agregaron a las posiciones en forma sistemática y tienen una posición ahora realmente muy, muy grande, que uno podría tenerlo eso como un gran riesgo, porque si en algún momento decidieran salirse de esos mercados, las cotizaciones se pueden ver afectadas. Pero hay 2 síntomas que son muy favorables. Uno, que los mercados están invertidos, y 2, que la estructura de basis o de premiums está muy firme, lo que hace pensar que el motivo de esta subida de precios es más real que puramente financiero. Ahora creo que es bueno preguntarse si este año 2020, este final del año 2020 que resulta tan favorable, es una excepción, digamos, con respecto a los años que veníamos teniendo antes, o si es el comienzo de un nuevo ciclo. Y yo creo que es el comienzo de un nuevo ciclo. Un ciclo que no va a ser tan favorable quizás como fue la década del 2000, el 2010, pero sin duda va a ser más atractivo que el periodo 2010 al 2020. China, más allá de que parte de las compras que viene haciendo puede ser destinadas a reservas, porque hay que tener en cuenta que China no está comprando en estos días solamente productos agropecuarios como soja, como maíz, sino que también está comprando metales, está comprando carnes, está comprando energía. Entonces está aprovechando, digamos, esta coyuntura de tener una moneda local que se revalúa contra el dólar como para reabastecerse. Gran parte de la demanda de China es demanda genuina. Tenemos también tendencias de largo plazo, como mayor población, como mayores ingresos, como urbanización. Algunas de estas tendencias se van a ver compensadas por mayor producción. También muy probablemente habrá menos desperdicios. Hay que tener en cuenta que hay 1/3 más o menos de toda la comida que se produce en el mundo se desperdicia y se está trabajando. Eso también va a compensar la mayor demanda. Pero tenemos, digamos, algunos ingredientes que nos hacen ver que en los próximos años la situación va a ser atractiva. O sea, sumado al caso de China, yo no creo que los fondos estén para salirse de estos mercados, precisamente por las perspectivas que tenemos a lo mejor de mayor inflación en los países desarrollados. El clima, como dijimos antes, es preocupante. Hay una mayor demanda que va a venir por el lado de los biocombustibles, que de nuevo nos hace retrotraer a ese comienzo de siglo que fue tan promisorio desde ese punto de vista. Hay estados en Estados Unidos que están promoviendo la producción de biodiesel renovable, y esa demanda le puede agregar en los próximos 4 o 5 años el equivalente de un 20% más o menos de la producción anual que hace Estados Unidos
de aceite de soja. Hoy por hoy Estados Unidos tiene stocks de aceite de soja que son el equivalente a un mes de producción, y se materializan todas estas plantas que se están proyectando, pueden ser el equivalente a 3 meses de stocks. O sea que ahí podemos llegar a tener un pool de demanda de aceites sumado a todas las políticas de mandatos en aceite de palma en Indonesia, Malasia, que le puede dar bastante efervescencia a los mercados de aceite y de esa forma, más que nada, al girasol, a la colza y, por implicancia también, a la soja. Después también nos encontramos con que Brasil, que es un gran productor, vendió gran parte de la producción ya 2021, fruto de la devaluación que tuvimos con el real. Vendió también un poco de la producción 2022. Fíjense qué paradoja, o sea, en Brasil ya se vendió a lo mejor un 5% de la 2022, cuando en Argentina todavía no terminamos de vender la 2020, ¿no? Pero el hecho de que ya se haya comercializado una gran parte de la 2021 también le va a quitar presión de oferta al mercado en los próximos meses. Y por último, Argentina, que también es un factor importante en toda esta, digamos, en todos estos inputs que estamos alineando, porque Argentina ha vendido muy poco y la ausencia de Argentina también genera impactos positivos en otros orígenes, porque tienen que reemplazar lo que Argentina básicamente no vende. O sea que las perspectivas son definitivamente promisorias para el sector. Ahora es cuestión de Argentina si puede capturar o no de acuerdo a las políticas que aplique. Hablamos bastante de China y me gustaría reflexionar un poco sobre China y la relación de Argentina con China. China compra alrededor de 145.000 millones de dólares de alimentos por año. Y también hay que tener en cuenta que vende 65.000 millones de dólares de alimentos también. Es un gran exportador de alimentos. Hay 10 países en el mundo que abastecen el 70% de esas necesidades. Estados Unidos y Brasil juntos son alrededor de un 50% del total de lo que China compra. Va cambiando de acuerdo a cómo están las relaciones. Después lo sigue Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Canadá, y en séptimo lugar viene Argentina. Para completar los primeros 10 tenemos a Indonesia, Francia y Rusia. Argentina le exporta a China 6.500 millones de dólares. Es solamente el 10% del total de las exportaciones. Mi impresión es que es muy poco. El 70-80% de todo lo que Argentina le exporta a China son dos productos: poroto de soja y carne de vaca. Respectivamente, el 80% de todo el poroto de soja que exporta Argentina va a China y el 75% de las exportaciones de carne de vaca van a China. Pero China no nos compra los dos principales productos que Argentina exporta, que son harina de soja y maíz. Por distintas cuestiones fitosanitarias y política comercial, en el caso de la harina de soja, porque China protege sus mercados con impuestos a la importación de harina y aceite más altos que el poroto, y en el caso del maíz, por cuestiones fitosanitarias, China excluye a Argentina de esos dos productos. Y sería muy sano, digamos, que en las próximas negociaciones entre Argentina y China estos productos se puedan incluir dentro del menú de cosas que Argentina puede exportarle a China. Se habla de que puede haber más importaciones de parte de China de carne de cerdo. Eso puede aportar alrededor de 2.000 millones de dólares adicionales. Argentina tiene 300.000 cerdas madres y se pueden incorporar hasta 300.000 en los próximos 5 años. Para darse una idea en términos comparativos, Brasil tiene 2,5 millones de cerdas madres y Estados Unidos tiene entre 8 y 9 millones. Si Argentina produjera esas 300.000 cerdas madres adicionales, podría exportar 1 millón de toneladas de carne, y eso le permitiría consumir 1 millón de toneladas de maíz y 500.000 toneladas de harina de soja para criar esos cerdos. Da la impresión que hay lugar como para mucho más. Eso para mí viene un poco dictado por la relación entre Brasil y China. Brasil exporta a China 65.000 millones de dólares, o sea, 10 veces más que lo que exporta la Argentina. De eso, 35.000 millones son alimentos, o sea que son 6 veces más de lo que exporta la Argentina, cuando Brasil tiene un producto bruto que es más o menos 4 veces más grande que el de Argentina. Estaba mirando unos números antes de la charla,
Y uno puede estimar un poco la oportunidad perdida por Argentina en este siglo comparándonos con Brasil. Brasil, si uno toma soja y maíz solamente, hoy produce 3 veces más que lo que producía en el año 2000 y 2 veces más que lo que producía en el año 2010. Argentina, soja y maíz sumados son 2 veces más hoy que en el año 2000 y solamente un 30% más que en el año 2010. O sea que uno podría concluir que Argentina podría hoy estar produciendo unos 40, 50 millones de toneladas adicionales de soja y maíz, como para haber evolucionado al mismo ritmo que evolucionó Brasil, por aplicar políticas más estables, por no tener impuestos a la exportación. Si Argentina produjera 40, 50 millones de toneladas más, podríamos tener una especie de efecto Laffer también, que dice que uno puede recaudar lo mismo con alícuotas más bajas, e inclusive hoy por hoy Argentina podría estar recaudando lo mismo en derechos de exportación, con 1/3 menos de derechos de exportación que serían compensados por esa mayor producción. Estas oportunidades, digamos, que estamos describiendo para el futuro, de alguna forma tienen también algunos factores que traen un poco de incertidumbre y que son diferentes a lo que fue esa movida, digamos, de comienzos de siglo. En primer lugar, el tamaño de China es desproporcionadamente más grande. Entonces los riesgos que uno tiene, digamos, comerciando con China son también más grandes. La presencia de China y el surgimiento de China como potencia mundial es muy buena noticia para Argentina. Acá creo que está bueno hacer una analogía con lo que fue el fin del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando Argentina era un socio, digamos, muy estrecho de Inglaterra, y la economía inglesa era muy complementaria con la economía argentina. Después de la Segunda Guerra surge Estados Unidos como potencia, y la economía americana, en términos agrícolas, es competitiva con la economía argentina, no complementaria. Y ahora empezamos un ciclo, da la impresión, donde nuevamente va a ser una potencia mundial, una economía que es altamente complementaria con la Argentina, pero hay que aprovechar esa complementariedad incrementando las exportaciones, como dije antes, y también teniendo cuidado acerca de tipos de acuerdos comerciales que se hacen. Otro tema es que muy probablemente vayamos a una economía quizás un poco menos globalizada que la que teníamos por algunas cuestiones relacionadas con el COVID. Se promueven stocks de seguridad en algunos países, se puede llegar a volver un poco de proteccionismo. O sea que eso, se habla ahora de cadenas de valor resilientes en vez de cadenas de valor eficientes. Justo a tiempo sería reemplazado por que las cosas estén, independientemente de que sea la gestión más eficiente. O sea que hay algunas nubes, digamos, ahí, pero yo creo que son compensadas por el buen momentum que estamos viviendo. Otro tema del que se habla mucho en este momento y que vemos todo el tiempo es el de las carnes alternativas. Sin duda las carnes alternativas, eso es algo que llegó para quedarse. Las carnes de origen vegetal, algunas proyecciones indican que pueden llegar a ocupar un 13-15% del total de la demanda. También un poco más a largo plazo se habla de carnes de laboratorio. Eso sin duda va a tener un impacto, y ese impacto, el día que eso se materializa, no va a ser ideal para nuestro país, porque eso implica que se puede empezar a producir carne en destino, que no va a exportarla. Por eso hay que aprovechar el momento actual, digamos, donde la demanda está, y no dilatar, digamos, el acceso a estos mercados. Por último, y para cerrar, una breve reflexión sobre el tema cambiario. Todos estos vínculos, digamos, entre Argentina y el resto del mundo se traducen necesariamente a través del tipo de cambio. Y podemos debatir mucho tiempo acerca de cuál tiene que ser el nivel adecuado del tipo de cambio, ¿no? Pero hay dos cosas a tener en cuenta. El nivel actual de gasto público en Argentina atrasa por definición el tipo de cambio. Independientemente de cómo se financie ese gasto público, genera atraso cambiario. O sea que si no solucionamos ese tema, vamos a tener eternamente la discusión del atraso cambiario. Y en segundo lugar, hay una especie, digamos, en Argentina de equilibrio social, donde se reclama un tipo de cambio atrasado,
porque aumenta el salario real, porque abarata el precio de los alimentos, que no condice con el equilibrio macroeconómico. Entonces ahí tenemos algunos temas, digamos, que a nivel de opinión pública tenemos que solucionar para poder tener la señal adecuada para que Argentina pueda capturar a nivel de exportaciones estas oportunidades que describí anteriormente. Bueno, corto acá y creo que dijimos que íbamos a dejar un poco de espacio para algunas preguntas. Excelente. ¿Estoy con sonido, señor director? Perfecto, excelente, Ivo, buenísimo, muy bueno, nos abriste la bocha enormemente. Creo que debemos tener 594.000 preguntas, pero sobre todo creo que tiene mucho, me parece que mucho, a ver, abro con una, así voy calentando un poco la mesa de debate acá, ¿no? Que es, la Argentina es como que siempre tiene la oportunidad y siempre la tendrá, ¿no? Cuando vos hablás de todo lo que representa China, incluso creo que hay muchos otros países del sudeste asiático también demandando, lo que planteás con cerdos, se abren un montón de ventanas, ¿no? Entonces tal vez la pregunta que nos estaríamos haciendo acá es, ¿cómo hacemos para que todo eso se concrete? Vos que lo mirás un poco de afuera. Bueno, hay que aplicar las políticas públicas adecuadas, digamos, trabajar colaborando el sector público con el sector privado como para permitir que se pueda acceder a todos esos flujos que están ahí afuera. Muchas veces la Argentina tuvo estas oportunidades y decidió no participar. O sea, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se expande el comercio internacional, toda Argentina se cierra y no participa. Recién dimos el ejemplo de Brasil, cómo Brasil captura oportunidades. Estábamos viendo antes de la charla, a partir del año 1976, Brasil, por ejemplo, triplica su producción de carne. Y Argentina produce lo mismo que hace básicamente 30 años. En 1960, Argentina era el exportador del 35% del mercado mundial de carnes. Hoy no llega al 10%. O sea que la demanda está. El tema es cómo canalizamos, digamos, todos los recursos que nosotros tenemos a nivel local para poder capturar esas oportunidades que están y que, como describimos recién, van a ir aumentando. Pero está pasando ahora eso, o sea que no nos podemos quedar dormidos, digamos, y que eso lo termine capturando otros países, otros orígenes. El otro día escuchaba una charla que decía, comparando con Brasil, que quizás todo el desarrollo del sector norte de Brasil es básicamente para abastecer al mundo lo que Argentina no quiso producir. Es muy impresionante eso, creo. Luis, hablando, por ahí te paso la bola a vos, ¿no? Y después a Alberto, porque me parece que se plantearon dos temas muy grosos, ¿no? Este espacio de oportunidad que hay en maíz y también el tema de soja y casi que esa gran duda existencial, ¿no? Le mandamos poroto y nos gustaría agregarle más valor, pero a su vez se lo agregan ellos. Así que, si vos querés, Luis, está bueno esas para que le plantees a Ivo, ¿no? Dale, sí, justamente yo quería preguntarle dos cositas. Una es, uno de los frenos que tuvimos fue la famosa mesa de los argentinos, en donde de alguna manera teníamos esa visión, creo que equivocada, no exportemos tanto para que sea barato el alimento acá adentro, que me interesaba su reflexión. Y el segundo punto, que vos planteás, Ricardo, que es... nos cuesta mucho, me parece, salir del lugar de granero del mundo y transformarnos en el supermercado del mundo. Y vos decías, Ivo, la protección que es creciente en muchos países como China, que no nos quieren comprar valor agregado. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer como estrategia, como país, para agregarle más valor y más trabajo a nuestro sector exportador, ¿no? y mejores precios? En el caso de la molienda de soja hay una transferencia de molienda hacia los destinos, donde no solamente representado por China, sino por muchísimos otros países. Eso hace que hoy Argentina, a nivel industria, tenga una baja utilización de capacidad, más allá de que el productor argentino no está vendiendo, y eso también influye. Incluso si el productor argentino estuviera vendiendo, la industria argentina funciona a un nivel de capacidad bajo. Si, por ejemplo, China comprara solamente entre un 5 y un 10% de toda la harina que usa, que fuera importada, eso le daría espacio a la Argentina, digamos, como para producir entre 3 y 5 millones de toneladas adicionales de harina de soja,
y de esa forma solucionar ese problema de capacidad que tiene y que mejore notablemente toda la estructura de márgenes. No es tanto. Yo creo que eso puede ser fruto de alguna negociación bien hecha, donde si, digamos, a China le hace falta algo que produce Argentina, también le podría Argentina pedir a China que compre algunas cosas de las que Argentina necesita vender. Eso creo que es válido para el maíz también. En cuanto a lo de la mesa de argentinos, vuelvo al ejemplo de Brasil. Brasil tiene 210 millones de habitantes, o sea que tiene una mesa más grande para alimentar. Y a pesar de eso, hoy nos encontramos que Brasil es el gran supermercado del mundo y tiene una población que es 4 o 5 veces más grande que la Argentina. O sea que esa incompatibilidad no se dio, y si se dio, se solucionó de una manera más inteligente. ¿Querés agregar algo, Alberto, pensando en maíz? Y también me encantó porque escuché sorgo, ¿no? Yo por acá noté, creo que escuché como 10 millones de toneladas de sorgo, ¿no? Sí, sorgo y cebada. Sorgo y cebada. Sorgo y cebada. Sí, yo justamente creo que el tema maíz es un tema que obviamente tenemos que resolver porque sería un mercado mucho más que atrayente para la Argentina, que China pudiera realmente comprarnos, y eso es un tema que se resuelve de estado a estado en negociaciones, obviamente, entre SENASA y los organismos sanitarios chinos, ¿no? Para tener la posibilidad de llegar con fuerza con el caso del maíz. Pero el sorgo, que sí también estamos trabajando, y el SENASA está trabajando, creo que también abre una puerta muy importante para la recuperación del área de sorgo de la Argentina, y ahí creo que también tenemos una gran oportunidad. Pero bueno, yo coincido plenamente con lo que dice Ivo. Creo que todos, con la edad que tenemos, hemos visto pasar demasiadas oportunidades que Argentina que no supimos tomar, ¿no? No supimos tomar por decisiones políticas. Hablaba Luis de la mesa de los argentinos, y también el maíz cayó en la mesa del argentino, de la mesa de los argentinos, cuando es un producto que se exporta el 70%. Entonces, ¿cuándo va a faltar en la mesa de los argentinos? Nunca. Y así todo tuvimos los ROEs que fueron tan malos y tan nefastos para la producción de maíz. Y por otro lado, recordaba la época que Brasil importaba maíz de Argentina, ¿sí? No son tantos años. Estaremos hablando hace 20 años aproximadamente. Entonces, en la década del 90 seguro. Claro, en la década del 90 seguro, y yo participé de viajes para vender productos en la molienda seca al nordeste de Brasil, y hoy estamos compitiendo en el mercado por destinos al cual íbamos nosotros casi exclusivamente con Estados Unidos, cuando éramos segundos exportadores mundiales. Un comentario. El momento, digamos, para que Argentina recupere alguno de esos mercados de maíz es ideal, al haber fracasado bastante la cosecha de Ucrania, que es muy importante. Hubo problemas, digamos, en el verano de acá del hemisferio norte, y la cosecha ucraniana va a terminar siendo bastante más chica de lo que se proyecta. O sea que si sumado a eso, con el ingreso de China como un importador estructural de maíz, sería un momento ideal, por ejemplo, para que a nivel Mercosur, tanto Brasil como Argentina puedan participar de esos flujos. O sea, hay una agenda que se podría hacer a nivel Mercosur, que se podría detallar más adelante, con un montón de cosas que podrían beneficiar a los dos países, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que el trabajo que tenemos por delante es grande, ¿no? Pero también, como decís vos, la oportunidad también es muy grande, y tenemos que tomarla. De alguna u otra manera tenemos que lograr que Argentina pueda exportar con mayor valor agregado, más allá de todo el valor agregado que tiene la exportación de granos, pero con productos con mayor transformación, con el beneficio grande que tiene que ver con las economías regionales. Miguel, está bueno un poco, me imagino, tu rol, ¿no?, dentro de Argentrigo, y esto que nos pasa un poco con Brasil, ¿no? Este gran comprador que tenemos, que lo tenemos al lado, que tenemos un montón de ventajas competitivas, y que de repente, ahí es donde vemos un poco lo que decía Ivo, ¿no? Mejorar esas relaciones institucionales, relaciones entre los países, etcétera. A mí ahí me queda como picando, ¿no? La Argentina podría perfectamente estar arriba de 22 millones de toneladas y abastecer al mundo, ¿no? A vos un poco ¿qué te da vuelta de lo que dice Ivo y qué tirarías sobre la mesa pensándolo como trigo y como oportunidad en el mundo?
No, mirá, como trigo, hablando de Brasil, que es lo primero que dijiste vos, yo creo que sí, nosotros podemos aumentar sustancialmente la producción de trigo en la Argentina y Brasil es nuestro comprador natural, digamos, ¿no? Y hoy estamos contando los porotos a ver si Brasil, qué va a hacer Brasil, si va a abrir más cuotas extra Mercosur o no, cuando nosotros deberíamos abastecer todo lo que Brasil necesita sobradamente, y sin embargo hoy estamos, ya te digo, en ascuas un poco. Me parece que lo que habló Luis hace un rato de esa época de la Argentina que fue mala, incidió en la relación comercial. Me parece que después se trabajó bastante para recomponerla y me parece que estaría bueno seguir trabajando para recomponerla, digamos. Estamos en un escenario distinto, con un COVID que nos mantiene sin viajes y con menos contacto, pero no por ello deberíamos dejar de interactuar con los brasileños y fortalecer ese mercado, por un lado. Y después, por otro lado, obviamente que nos gustaría ese aumento de producción potencial en trigo que se iba a dar este año y que finalmente no se dio por cuestiones climáticas, ¿no es cierto?, que lamentablemente ocurren, pero que tengo fe de que vamos a seguir creciendo en la producción porque estamos camino a eso y nos va a parar una sequía, pero vamos a tener un año de sequía. El año que viene va a ser distinto. Entonces, solo nos falta un poco lo que decía Ivo también, es inentendible nuestra evolución en los últimos años respecto a la de Brasil en cuanto a producción y en cuanto a captación de mercados externos. Y bueno, ponernos las pilas en lo que hace a que lo nuestro sea una política de Estado, ¿no? Y que deje de ser algo que fluctúa con cada gobernante. Ahí aprovecho, Ivo, y apalancándome un poco en todo lo que viene diciendo Miguel Cané, ¿no? Vos lo que decís muy bien es, a ver, Brasil es más grande que Argentina, pero nosotros le exportábamos a ellos y hoy ellos compiten, pero muy por arriba nuestro. Entonces, a ver, yo te hago esta pregunta, ¿no? El mundo que viene, además de ser un mundo de volumen y costo, ¿va a ser un mundo de calidad? Porque, ¿sabes lo que me surge? No sé por qué me aparece, ¿no? En alguna época como viejo perito clasificador de cereales y oleaginosos, o estando dentro de Cargill cuando hablábamos de identidad preservada de los productos, no sé si vos te acordás de los maíces para K6 que mandábamos para Kellogg's, ¿no? Que era un maíz especial con identidad preservada, ya hace más de 25 años. Entonces yo me imagino el trigo y digo, che, bueno, nosotros podemos tener más de 22 millones de toneladas, pero además podríamos tener calidad porque tenemos mucha calidad, identidad preservada, este tema que tenemos también con el gen que nos permite, ¿no?, esta tolerancia a sequía, etcétera. ¿Cómo ves eso, no? Que Argentina se posicionara también, además de volumen, en calidad de productos distintos, que vos lo llames y sea como un gran supermercado donde puedas ir teniendo distintas ofertas. Yo Argentina me lo imagino como un gran mercado mayorista, un supermercado con algunas boutiques en las esquinas. Ajá. O sea, no creo que nos podamos convertir solamente en un mundo de boutique, de especialidades, todo. Creo que Argentina tiene una estructura comercial súper eficiente que está armada para embarcar básicamente a granel y sobre eso se puede enriquecer. Pero no soñaría con pensar que solamente va a ser un país que va a exportar specialties. Creo que tenemos que aprovechar bien lo que tenemos y agregarle, digamos, toda la parte esta de especialidades, así. Me quedó una cosa picando cuando estaba hablando Miguel de la relación entre Argentina y Brasil sobre el tema del trigo. Y ahí tengo una preocupación que quiero compartir y es la siguiente. Y bueno, cuando pase esto del COVID, en algún momento yo creo que Brasil, que tiene una agenda mucho más aperturista a nivel político comercial que la Argentina,
va a tratar de volver a rediscutir todo lo que se quedó planteado entre el acuerdo del Mercosur con Europa. Yo no sé cuán lista va a estar la Argentina para sentarse a esa discusión. Probablemente Argentina pueda comprar un poco de tiempo porque en Europa está aumentando también el apoyo por los partidos verdes, más ecologistas, y eso le puede dar un poco de tiempo. Pero a mí me preocupa bastante que si en algún momento Argentina y Brasil no concilian posturas y eso lleva a algún tipo de deterioro del Mercosur, se pueda directamente perder el arancel común que protege al trigo argentino. Estas escaramuzas que estamos viendo, como la de la semana pasada, donde de golpe se abre una cuota de 750.000 toneladas, en un momento que nadie entiende bien por qué, yo creo que pueden ser a lo mejor el comienzo de Brasil buscando políticas, digamos, comerciales más abiertas, y si Argentina decide no participar en eso, a lo mejor castigándonos de esta manera, que duele, ¿no? Bien. ¿Vos querés recoger el guante de eso, Miguel, o me parece que está claro, ¿no? No, sí, está clarísimo. Perfecto. Está clarísimo. Bien. Nos deja con un poquito de preocupación. Sí, por supuesto. Bueno, debería ser pre-ocupación, ¿no? Que creo que eso es lo bueno de estas jornadas de fin de año que hacemos con las 4 cadenas, ¿no? Que son de nuevo 6 cultivos, que es tratar de pensar o reimaginar lo que viene hacia adelante. Y está bueno que esté también el ministro de Agricultura para que lo escuche, porque lo ideal sería que todo su equipo y el país entero trabajáramos en esta línea, como nos plantea Ivo. Martín, girasol, ¿no? Este gran cultivo que en un momento en aceite nos permitió estar ahí en la pole position, ese espacio agronómico que tiene, ese retorno en la Argentina a rotaciones, ¿no? ¿A vos qué te surge un poco de lo que fue planteando Ivo, que quieras tirar sobre la mesa? Me quedo con dos reflexiones, digamos. La primera es que hemos tenido girasol, aceite de girasol, un tractor en los últimos años que ha sido India. Y en realidad, en la demanda, digo, ¿no? Y en realidad todavía nos falta China y nos falta el sudeste asiático. Un poco la primera pregunta que le haría a Ivo es si él ve que es posible en el corto plazo esa entrada por ahí un poco más fuerte de China y del resto de los países de esa región en el comercio, o sea, en la demanda. Y la segunda, respecto de mesa de los argentinos y de carga impositiva, ¿qué reflexión le merece a Ivo que el precio del litro de aceite al público en países del primer mundo, en España o en Inglaterra, esté al mismo precio que tenemos en Argentina, a tipo de cambio oficial? Dos fáciles. Yo soy optimista en cuanto a los aceites, un poco por lo que dije así rápido en cuanto a estas políticas que hay en Estados Unidos de los biodiesel renovables. El pool de demanda que eso va a originar, si es que todas las plantas que están proyectadas se materializan, o sea, van a empezar a entrar a comprar aceite a partir del año 2021 y va a durar eso hasta el año 2024, 2025. Eso es un incremento de demanda muy, muy grande y va a afectar al mercado de aceites en general. Si bien en Estados Unidos va a ser particularmente aceite de soja y también aceite de maíz, eso va a salpicar, digamos, a todos los aceites. En el caso también del aceite de palma, hay proyectos para llevar mandatos de biodiesel en Indonesia de 30% de corte a 40% de corte. Eso hay que matizarlo un poco desde el punto de vista que el petróleo es uno de los commodities más golpeados y hoy vale un 30% menos que lo que valía antes del comienzo del COVID, y de alguna forma se le puede poner algún techo a las políticas de biodiesel. Pero yo creo que en los próximos 2 o 3 años el desequilibrio que va a originar estos desarrollos de estas plantas en Estados Unidos van a generar un precio relativo del aceite definitivamente mejor que el que tuvimos en los últimos años. La última pregunta era una comparación de precio relativo entre el valor del aceite de girasol en Europa y en Argentina. Sí, pero en góndola, directamente al consumidor. ¿Es prácticamente similar o menor en Europa? No puedo decir nada muy inteligente sobre eso, así que...
Impecable. Bueno, Ivo, muchísimas gracias. Quédate con nosotros, quédate con nosotros. Le agradecemos mucho a Ivo Sarianovich. Ahí está todo el panel de los presidentes de las 4 cadenas. La realidad, distinto, ¿no? Distinto otras veces. ¿Vos qué opinás, Albert? Me encantó esto nuevo. Sí, la verdad que sí, es el décimo reunión de las cadenas, así que mira, justo en el 10º año tenemos este cambio y la verdad que es muy bueno y creo que hoy con este aporte que Ivo hace, también esta reunión lo lleva a un nivel de mucho mayor interés y de pensar, ¿no? Pensar y bueno, no tenemos la posibilidad de encontrarnos físicamente como siempre lo hemos hecho, pero bueno, hoy estamos acá nuevamente presentes y dando la visión esta que tenemos abarcativa de los 6 cereales los 6 cultivos de mayor desarrollo de la Argentina, ¿no? Y pensaba que recién cuando hablaba Ivo y hablaba del precio del petróleo, también quizá como una ultísima reflexión de Ivo, está bien, el petróleo está barato, pero también hay un cambio en la conciencia ambiental que lleva a un menor uso, por lo menos la intención de menor uso de todos los combustibles fósiles, que eso también puede ser una carta que juegue a favor de los biocombustibles a nivel global. Impecable, perfecto, bien. Entonces, estamos por cerrar esta primera etapa totalmente nueva en 10 años, así como esto de reencontrarnos, yo diría en todas las provincias, porque ahora, sin estar en la bolsa de cereales de Buenos Aires como hacemos la clásica, bueno, miremos el vaso medio lleno, estamos conectados todos en distintos lugares. Así que ahora viene la segunda parte, y en esta segunda parte lo que vamos a darle la bienvenida es al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el ingeniero Luis Basterra. Y después de lo que nos va a transmitir justamente el ingeniero Basterra, vamos a tener el discurso, el clásico discurso que hace el análisis un poco de lo que es y de lo que viene, marcando líneas y como hacemos siempre, marcando también visión, que lo va a dar Miguel Cané, presidente de Argentrigo, en nombre de las 4 cadenas. Así que le damos la bienvenida al ministro Basterra, escuchamos su mensaje, vamos con el mensaje de las 4 cadenas y después vamos a hacer otra innovación también en esto, que es pelotear un poco acá en equipo con el ministro incluido. Así que le damos la bienvenida, señor director, al ministro de Agricultura.